Amado Dios, una vez más te agradecemos en esta noche, Señor. Estamos reunidos por este medio, amado Dios. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, amado Dios. Asimismo, Señor, te agradecemos por lo que tú nos das la vida, la oportunidad de aprender más y más. Y también agradecerle, Señor, por la maestra que tú has colocado a través de este medio, Señor, para podernos enseñarnos. Asimismo, Señor, aquellos que no han podido, Señor, ingresar. Padre, tú lo sabes, tú conoces a cada uno de ellos, sus situaciones, sus necesidades. Tal vez tú lo conoces, amado Dios. Nosotros solamente podemos orarte y entregarte sus vidas y que pueden ingresar, Señor, o que pueden asistir, Señor, a través de este medio, amado Dios. Te lo pedimos a ti, Señor, todo esto entregamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Bien. Entonces la clase pasada nos habíamos quedado en lo que era el tema 6, ¿no? El tema número 6, habíamos visto lo que era eh, eh, todo lo que era el mensaje de la justicia y la misericordia en los profetas mayores y menores en la Biblia. Entonces habíamos visto acerca de lo que era Isaías 1:17, donde hablábamos sobre el aprender a hacer el bien, Jeremías 9:24, donde hablábamos sobre el juicio y la justicia, ¿no? Sobre Ezequiel también, donde también se habla de hacer juicio y justicia. También hablamos de Oseas y por último hablamos de Miqueas, donde en Miqueas capítulo 6 verso 8 se enfatiza lo que es la justicia y la misericordia, ¿no? Y dice, te he declarado, hombre, lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, habíamos visto cómo en este versículo se resume de manera concisa lo que es el mensaje de los profetas mayores y menores, al destacar la importancia de hacer justicia. Luego vimos lo que era parte de la aplicación práctica, donde vimos de qué forma podíamos poner en práctica los mensajes que estos profetas mayores y menores dieron en su momento, a través de el vivir vidas justas, a través de el mostrar misericordia, buscar el bienestar de los demás, a través del conocer a Dios, ¿no? Porque veíamos que Jeremías enfatizaba la importancia de conocer a Dios en su carácter completo, incluyendo su justicia y misericordia. Vimos también acerca del arrepentimiento y perdón, donde Ezequiel nos destacaba que aquellos que se apartaban del pecado y practicaban la justicia podían ser perdonados por Dios. Y por último vimos lo que era la humildad y obediencia, según Miqueas capítulo 6, verso 8, donde se subraya la importancia de caminar humildemente con Dios, ¿no? Y esto significaba reconocer nuestra dependencia de Dios. Entonces, también significaba que era estar dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios y seguir el liderazgo en nuestras vidas, en este caso. Bien, como conclusión de lo que era el tema, vemos que la conclusión de este tema viene a ser fundamental para resumir y destacar lo que son la importancia de los mensajes de justicia y misericordia para los profetas mayores y menores en la Biblia. Como punto número 1 vimos que es un mensaje recurrente, ¿no? Ya que a lo largo de los profetas mayores y menores, nosotros encontramos un mensaje constante de lo que es justicia y misericordia, y aunque estos profetas vivieron en diferentes momentos y contextos, su mensaje convergen en la necesidad de vivir vidas justas y mostrar compasión hacia los demás. También vimos cómo este tema es un reflejo del carácter de Dios
Vemos que no solamente son valores humanos, sino que son atributos divinos. Vimos acerca de lo que era el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Y también vimos acerca de el llamado a vivir según los principios de Dios. Entonces, en resumen, vimos que el mensaje de justicia y misericordia de la Biblia es atemporal y es fundamental en la vida cristiana. Su legado perdura como un recordatorio constante, ¿no? De la necesidad de vivir vidas justas, de mostrar compasión hacia los demás y de reflejar el carácter de Dios en un mundo que a menudo necesita desesperadamente estas cualidades. Entonces, los creyentes, nosotros somos desafiados a seguir este llamado justamente y a ser agentes de cambio en la búsqueda de un mundo más justo y compasivo. Y ahora vamos a entrar a lo que es eh, el tema número 7. ¿Me puede avisar, hermano, si lo pueden ver bien la pantalla o si está al revés? Por favor, ¿me confirma? Buenas noches, pastorita. Está al Sí, revés. ¿Está al revés? sí. Ya. Bueno, entonces, ¿y ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Ya. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el tema número 7, donde vamos a hablar sobre la promesa de la restauración y la renovación que estos profetas mayores y menores dejaron en la Biblia, ¿no? Como vimos, todos estos profetas mayores y menores compartieron un mensaje unificado en cuanto a la promesa de restauración y renovación en sus escritos. Y tanto los profetas mayores como menores proclamaron la promesa de restauración espiritual y física para el pueblo de Dios, así como la renovación de la relación entre Dios y su pueblo. Y como bases bíblicas vamos a ir leyendo. Hermano Alfredo, si puede leer por favor Isaías capítulo 43, verso 18 al 19. Hermano Eduardo, si puede leer por favor Jeremías capítulo 30, verso 17. Y yo voy a leer Ezequiel capítulo 36, verso 26. Isaías 43, 18, 19 dice así: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Amén. Hermano Eduardo, Jeremías capítulo 30, verso 17. Amén, pastora. Jeremías 30, 17 dice así: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Amén. Amén. Y ahora Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dice así la palabra del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y por último tenemos lo que es Joel, ¿no? Y en Joel capítulo 2, denme un segundo, que aquí lo tengo. Joel capítulo 2, versos 25. Dice así la palabra del Señor. Y os, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, vamos a ver un poco de cuál era el significado del mensaje de estos, ¿no? En cuanto a las promesas de restauración
y la renovación de los profetas, de los mensajes de los profetas mayores y menores. Según Isaías capítulo 43, versos 18 al 19, en este pasaje Isaías habla de lo que es la necesidad de olvidar las cosas pasadas y estar atentos a lo nuevo que Dios está por hacer. Entonces la promesa de Dios de abrir un camino en el desierto y hacer ríos en la soledad simboliza lo que es la restauración espiritual y la renovación de la vida del pueblo. Y esto se cumplió en parte cuando Dios liberó a los israelitas del exilio babilónico y los llevó de regreso a su tierra, restaurando su relación con Él. Luego vimos lo que es Jeremías capítulo 30, verso 17, que lo leyó el hermano Eduardo. Y en esta parte Jeremías nos habla de la restauración de la salud y la sanidad de las heridas del pueblo. Durante su ministerio, Jeremías profetizó sobre el exilio babilónico, pero también profetizó sobre el regreso del pueblo y su restauración espiritual. Y el cumplimiento de esta promesa se vio cuando un remanente de los exiliados regresó a Jerusalén y reconstruyó el templo. Vemos también lo que es Ezequiel capítulo 36, verso 26, que es el que acabo de leer también hace un momento. Y en esta parte de este versículo y este capítulo, Ezequiel promete un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿no? Esto implica una renovación espiritual profunda en la vida de las personas. Durante el exilio, el pueblo de Israel experimentó también lo que son una transformación espiritual al reconocer sus pecados y buscar a Dios. Esto allanó el camino para su eventual regreso a la tierra prometida. También vimos lo que es Joel capítulo 2 versos 25. Y en esta parte vemos que Joel habla de la promesa de Dios de restaurar lo que fue destruido y devolver lo que se perdió, incluso los años devorados por las plagas, ¿no? Joel se refiere a la devastación causada por una plaga de langostas y otros desastres naturales. Y esta promesa se cumplió cuando Dios restauró la prosperidad y la seguridad en la tierra de Israel después de estos desastres. Y por último vemos lo que es Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6, que no lo puse en las bases bíblicas, pero igual, de igual forma lo vamos a leer. Entonces abramos nuestra Biblia en Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6 y dice así la palabra del Señor. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, Malaquías, aunque no menciona específicamente en el punto de base bíblica, ¿no? Como les decía hace un momento, es un profeta menor que también tiene una promesa relacionada con la restauración. Y es que en Malaquías capítulo 4, 5 al 6 se profetiza lo que es la venida de Elías ante el gran y temible día del Señor. Y esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento con la llegada de Juan el Bautista, quien vino como precursor de Jesucristo en este caso, quien trajo también la restauración espiritual y la reconciliación a través de su obra redentora, ¿no? Y estas promesas de restauración y renovación de los profetas mayores y menores de la Biblia muestran lo que es el amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso en medio de tiempos difíciles y de apostasía. Cada una de estas promesas tiene su cumplimiento en la historia de Israel y tiene relevancia para la vida espiritual de los creyentes hoy en día, ya que de alguna forma nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a restaurar y renovar nuestra vida si confiamos en Él. Y como parte práctica de estos mensajes, de esta promesa de restauración y renovación, es fundamental, sabemos que es fundamental para la vida de fe de nosotros los creyentes en la actualidad. Y aquí vamos a ver algunas formas
de estas promesas que pueden aplicarse de manera significativa, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que es fuente de esperanza en tiempos de dificultad. Y es que en momentos de adversidad, nosotros los creyentes podemos encontrar consuelo y esperanza en las promesas de restauración y renovación. Saber que Dios tiene el poder y la voluntad de sanar, de la voluntad de restaurar y renovar las difíciles circunstancias de la vida, puede ser un ancla para la fe y la paciencia. También vemos que esto se da, o la aplicación práctica la podemos ver a través de la confianza en la fidelidad de Dios. Y es que estas promesas también nos recuerdan lo que es la fidelidad de Dios para cumplir lo que ha prometido. Los profetas mayores y menores hablaron en nombre de Dios, y a lo largo de la historia de Israel, muchas de estas promesas se cumplieron de manera asombrosa, ¿no? Y esto nos anima a confiar en que Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida, y que incluso cuando las circunstancias parezcan desafiantes, igual en esos momentos eh, podemos confiar en Dios sabiendo de que Dios va a cumplir sus promesas. También podemos ver otra aplicación práctica a través de la renovación espiritual personal. Las promesas de corazón nuevo y espíritu nuevo, como se mencionaban en Ezequiel capítulo 36, verso 26, nos llaman a lo que es la renovación espiritual personal, y nosotros como creyentes podemos tener un mayor compromiso con Dios, ¿no? Buscar la pureza de corazón y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para transformar sus motivaciones y deseos. También podemos ver eh, parte de una aplicación práctica el hecho de la sanación y la restauración relacional. Y es que en Jeremías capítulo 30, verso 17, se habla de lo que es la sanidad de las heridas. Y esto puede aplicarse en lo que son las heridas emocionales y también en las relaciones rotas. Nosotros como creyentes podemos buscar la reconciliación y también buscar la restauración en nuestras relaciones personales, ¿no? Confiando en que Dios puede sanar incluso las heridas más profundas. Y también como otra parte de lo que es la aplicación práctica, podemos ver que es la recuperación de lo perdido. Las promesas de Joel, capítulo 2, versos 25, de restaurar lo que fue devorado por las plagas, también tiene una aplicación práctica. Y es que nosotros como creyentes podemos confiar en que Dios puede restaurar lo que se perdió de nuestras vidas, ya sea en términos de oportunidades, pérdidas, tiempo malgastado o recursos agotados también. Entonces, como conclusión, de este tema es esencial, ¿no? Para captar lo que es la relevancia y la importancia de las promesas de restauración y renovación por los profetas mayores y menores en la Biblia. Y aquí le ofrezco a ustedes algunas consideraciones más bien adicionales, como por ejemplo el hecho de la reafirmación de la fidelidad de Dios, ya que la promesa de restauración y renovación en los escritos de estos profetas es un testimonio contundente de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y a lo largo también de la historia de Israel, vemos cómo Dios cumplió estas promesas, incluso cuando su pueblo se desvió o enfrentó dificultades. Y esto subraya lo que es la naturaleza constante y confiable de Dios, lo que de alguna forma nos aporta consuelo y seguridad en la actualidad, ¿no? También, como parte de la conclusión, podemos ver lo que es la esperanza perdurable. Y es que las promesas de restauración y renovación ofrecen esperanza eh, perdurable en los creyentes. Y en un momento lleno de desafíos y tribulaciones, la certeza de que Dios puede restaurar lo que está roto
la certeza de que Dios puede renovar lo que está desgastado, viene a ser una fuente de fortaleza espiritual. Y esta esperanza viene a ser también una razón para perseverar en la fe y mantener la confianza en Dios incluso en medio de las dificultades. Como otro punto también podemos ver como parte de la conclusión el hecho de la reconciliación y la relación con Dios. La restauración y la renovación también están estrechamente relacionadas con la reconciliación y la relación con Dios, ya que a través de estas promesas, los profetas mayores y menores nos enfatizan que Dios desea tener una relación cercana con su pueblo, ¿no? ¿Y quién es su pueblo? Nosotros somos su pueblo. Y está dispuesto Dios también a restaurar lo que es la relación cuando un hijo suyo se aparta. Y esto resalta la importancia de la obediencia y la búsqueda de Dios en la vida de fe. Y por último, tenemos también como conclusión el hecho de la aplicación en la vida cristiana actual, ¿no? Como habíamos hablado antes, las promesas de restauración y renovación no son meras historias del pasado, sino que tienen aplicaciones profundas en la vida cristiana actual. Y nosotros como creyentes podemos buscar lo que es la renovación espiritual, la sanidad emocional, la reconciliación con Dios y los demás basados en estas promesas también, ¿no? También los creyentes podemos confiar en que Dios puede restaurar lo que ha sido perdido o dañado en nuestras vidas. En resumen, las promesas de restauración y renovación en la Biblia que estos profetas dijeron en su momento, es una verdad que sigue siendo relevante y poderosa también en la vida de los creyentes hoy en día. Y nos recuerda la fidelidad de Dios, nos ofrece esperanza en medio de las pruebas y nos llama a buscar una relación profunda con nuestro Creador. Y estas promesas son un recordatorio constante de que a través de Dios siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo y una renovación en nuestras vidas espirituales y personales. Entonces, básicamente, estas bases bíblicas que acabamos de ver es los puntos más importantes o los principales que he podido destacar en cuanto a la promesa de la restauración y la renovación, ¿no? De los profetas mayores y menores. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el tema número 8. Y en el tema número 8 vamos a ver lo que es la advertencia contra la apostasía y el llamado al arrepentimiento en los profetas mayores y menores. Y sabemos que estos profetas mayores y menores compartieron una advertencia constante contra la apostasía y un llamado al arrepentimiento en sus escritos. Y tanto los profetas mayores como menores advirtieron sobre la desviación de la ley y la necesidad de volver al Señor en arrepentimiento. Entonces vamos a empezar a leer algunos versículos. Me gustaría, hermano Eduardo, si puede leer Isaías capítulo 1, verso 28, también Jeremías capítulo 3, verso 22 y hermano Alfredo, Ezequiel capítulo 33, verso 11 y Oseas capítulo 14, verso 1. Muy bien, pastorita, Isaías 1:28, Amén. dice así 1:28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Amén. Amén. Bien. Jeremías capítulo 3, verso 22 también. Jeremías 3,
Jeremías 3:22, ¿no? Sí, Jeremías capítulo 3, verso 22. Y 3:22 dice así, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones, y aquí vosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Amén. 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 Ahora, hermano Alfredo, si puede leer Ezequiel capítulo 33, verso 11 y Oseas capítulo 14, verso 1, por favor. Dice así en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Oseas Ahora, 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, por- porque por tu pecado has caído. amén. Amén. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más a profundidad estos versículos, ¿no? Empezando por lo que el hermano Eduardo leyó en Isaías capítulo 1, verso 28. Y en esta parte dice, ¿no? Mas los rebeldes y pecadores aún nacerán, que dejen todos a Jehová y los que abandonaron. Entonces, en esta parte, el libro de Isaías, el profeta Isaías denuncia lo que era la rebelión del pueblo contra Dios, e Isaías también les insta a lo que es dejar, ¿no? Sus caminos pecaminosos, y también a volver al Señor. Y la idea clave aquí de este versículo es la unidad en el arrepentimiento y la vuelta a Dios, ya que a través del arrepentimiento, aquellos que antes se rebelaron y pecaron pueden encontrar ahora reconciliación con Dios. Y vemos aquí nosotros el cumplimiento en el cristianismo, ¿no? De este versículo. Y es que en la fe cristiana, esta base bíblica encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Los cristianos creemos que a través de la obra redentora de Jesús en la cruz, todos los pecados, perdón, todos los pecadores en sí pueden ser reconciliados con Dios. Y el arrepentimiento y la fe en Jesús vienen a ser fundamentales para esta reconciliación. La idea de que todos los que se vuelven a Dios pueden ser perdonados, la idea de que todos los que se vuelven a Dios pueden ser reconciliados en una relación con Él, se refleja también en lo que es el Evangelio cristiano, ¿no? Y viendo ahora lo que es Jeremías capítulo 3, verso 22, que también lo leía el hermano, decía, ¿no? Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. Entonces, en esta parte del libro de Jeremías, también presenta un llamado al arrepentimiento. Jeremías habla a un pueblo que se ha apartado de Dios aquí, pero el Señor todavía los llama a convertirse y todavía promete sanar sus rebeliones, ¿no? Entonces este versículo refleja la naturaleza misericordiosa de Dios, quien está dispuesto a perdonar, también está dispuesto a recibir, ¿no? De nuevo a aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento sincero. Y podemos ver cumplimiento también en el cristianismo de Jeremías capítulo 3 verso 22, de que es un llamado al arrepentimiento y al retorno a Dios, ¿no? Y en el cristianismo este llamado se cumple con la invitación de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, nosotros como creyentes entendemos que al volvernos a Cristo y confiar en Él, Dios
va a perdonar los pecados que tenemos y sanar las rebeliones espirituales también. Y también la relación con Dios, sabemos que será restaurada a través de lo que es la fe, ¿no? De Jesucristo o en Jesucristo. Vimos luego lo que es Ezequiel capítulo 33, versos 11. Perdón. Y es que aquí, en esta parte de Ezequiel, decía el versículo: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, en este versículo, en el libro de Ezequiel, encontramos un mensaje impactante impactante sobre la voluntad de Dios de que los impíos se vuelvan de sus malos caminos y vivan. Nuevamente se resalta lo que es la misericordia de Dios y también su deseo de perdonar en lugar de castigar. Y en este versículo se enfatiza lo que es la importancia de, del arrepentimiento como una respuesta al llamado divino. Y parte del cumplimiento que podemos ver de este versículo de Ezequiel capítulo 33, verso 11, es el hecho de que se subraya la compasión de Dios y su deseo de que los pecadores se arrepientan y vivan, ¿no? Y en la fe cristiana esto se ve reflejado en la enseñanza de que Dios no desea la perdición de nadie, sino que todos se arrepientan y lleguen también al conocimiento de la verdad, según segunda de Pedro 3:9. Y también, si lo puede ir buscando, segunda de Pedro 3:9, hermano Alfredo y hermano Eduardo, Lucas capítulo 13, verso 3, por favor. El primero es segunda de Pedro 3:9 y el otro es Lucas 13:13. Segundo Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Y también, hermano Lucas capítulo 13, verso 3, hermano Eduardo. Lucas 13:3 dice así: os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Amén. Entonces, vemos, ¿no? En esta parte, como les decía, en la fe cristiana se ve reflejado esto en el hecho de la enseñanza de que Dios no desea la perdición de nadie, sino que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad, como leía el hermano en segunda de Pedro 3, verso 9. Y también como Jesús también enfatizó la necesidad del arrepentimiento en su ministerio, ¿no? Y ahí habíamos visto lo que era Lucas capítulo 13, verso 3. Entonces, también tenemos lo que es Oseas capítulo 14, verso 1. Y decía así la palabra del Señor, ¿no? Vuelve, oh Jehová, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Perdón, ¿habló alguien? Ya. Ah, ya. Hermana, bendiciones. Amén. Bendiciones, pastora. Bendiciones. Entonces, estamos viendo, hermana, lo que es el tema número 8 ya. Acabamos de terminar lo que era el tema número 7, donde hablamos sobre lo que es la promesa de restauración y renovación.
Y entramos ahora a lo que es el tema número 8, donde hablamos acerca de la advertencia contra la apostasía y el llamado al arrepentimiento, que se dan en los escritos de los profetas mayores y menores. Estamos ahorita en Oseas capítulo 14, verso 1, ¿no? Donde habíamos leído, el hermano leyó el versículo y decía, vuelve, oh Jehová, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Entonces, en esta parte vemos cómo el libro o cómo Oseas es un llamado apasionado a Israel para que regrese a Dios y a través de la metáfora de una relación matrimonial rota, ¿no? En esta parte, Oseas ilustra el pecado de Israel y su necesidad de arrepentimiento. La caída del pueblo se atribuye a su pecado y el llamado es a volver a Dios y que reconozca su pecado y busque la restauración. Entonces, el cumplimiento en el cristianismo de este versículo de Oseas capítulo 14, verso 1, presenta un llamado a la vuelta a Dios debido al pecado. Y nosotros como cristianos le decimos que este llamado se cumple a través de la obra de Jesucristo, quien ofrece perdón, quien ofrece restauración a todos los que se vuelven a Él. La caída espiritual debido al pecado también encuentra su solución en la redención y el arrepentimiento que se encuentran en Jesús. Y estas bases bíblicas en Isaías, Jeremías, en Ezequiel, en Oseas y Joel son solo ejemplos de cómo los profetas mayores de la Biblia presentan consistentemente la advertencia contra la apostasía y el llamado al arrepentimiento. Y estos pasajes subrayan lo que es la importancia de arrepentimiento sincero y la misericordia de Dios como temas fundamentales en los mensajes proféticos. Entonces, los profetas mayores y menores tenían la responsabilidad de recordar al pueblo de Israel su deber de mantener una fe fiel y volver a Dios cuando se desviaran. Y un mensaje que sigue siendo relevante y aplicable también para la fe cristiana hoy en día es este, ¿no? Entonces tenemos también lo que es la aplicación práctica, aplicaciones que nosotros podemos poner en práctica en nuestra vida y que de hecho muchas de estas aplicaciones prácticas ya las ponemos en práctica, ¿no? Pero ahora tenemos un mayor conocimiento de dónde es que surge todo esto. Y vemos que cada acción, cada gesto, cada cualidad que quizás hemos ido desarrollando con el tiempo de ser cristianos, vemos que está reflejado en el carácter de Dios. Entonces, esta aplicación práctica nos habla acerca de lo que es la relevancia actual en la iglesia. Las advertencias contra la apostasía y los llamados al arrepentimiento de los escritos de los profetas mayores y menores son altamente relevantes, ¿no? Relevantes en la iglesia actual y nos sirven como recordatorio de la importancia de mantener una fe genuina y perseverar en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, nosotros como creyentes debemos estar alerta ante las desviaciones doctrinales o prácticas que pueden alejarnos de una relación cercana con Dios. También el hecho de mantener una fe auténtica, ¿no? La aplicación práctica de esto, de este mensaje que acabamos de ver, es implica más bien lo que es examinar regularmente nuestra fe y el de examinar nuestra relación con Dios. Y aquí es donde nosotros como creyentes debemos evaluarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que estamos siguiendo la verdad y que estamos viviendo de acuerdo con los con los principios bíblicos. Entonces, esto también incluye el hecho de estar dispuestos a corregir
cualquier desviación y volver a, a estar centrados en Cristo como el fundamento de nuestra fe. También como la aplicación práctica o como aplicación práctica podemos ver lo que es el hecho del arrepentimiento sincero. Y el arrepentimiento sincero sigue siendo una parte fundamental de la vida cristiana. Nosotros como creyentes debemos cultivar un corazón contrito, debemos estar dispuestos a reconocer nuestros pecados y también reconocer nuestras fallas ante Dios. El arrepentimiento sincero implica un cambio de mente, ¿no? Y un cambio de dirección, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios en busca de perdón y restauración. Entonces, como parte de la aplicación práctica, también lo podemos ver en la enseñanza y la predicación. Y es que los líderes y pastores en la iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar, también tenemos la responsabilidad de predicar sobre estos temas que estamos tocando. Y debemos nosotros de alguna forma instruir a los miembros de la iglesia acerca de la importancia de mantener una fe sólida y el valor del arrepentimiento. Y esto incluye publicidad contra las influencias que conducirían a la apostasía y brindar también orientación espiritual, ¿no? Porque algo que se da mucho o se da bastante hoy en día es que no todos tienen este conocimiento. Por eso la misma Biblia nos dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿no? Y esto es porque aparece cada apostasía a veces dentro de la iglesia. Les cuento una, ¿no? Que me pasó a mí cuando tenía aproximadamente 14, 15 años más o menos. Yo estaba asistiendo a una iglesia que la verdad yo amaba esa iglesia, ¿no? Era mi segundo hogar, por así decirlo. Entonces, me acuerdo muy bien que el pastor es un siervo de Dios y todo, pero lastimosamente se dejó engañar con la apostasía, porque la apostasía es un mal silencioso, ¿no? No es un mal que de la nada, pum, ya cometió apostasía y ya, ¿no? Es algo que se va metiendo muy sigilosamente, por así decirlo. Y todo empezó cuando empezaron unos viajes que a ellos les habían regalado a la iglesia para que se fueran a Israel a visitar la tierra por donde Jesús caminó, ¿no? Ellos estaban muy emocionados y todo. Y de allá, su esposa del pastor, o bueno, en realidad los dos llegaron nombrados apóstoles. Entonces, toda la iglesia quedó como sorprendida, ¿no? Y le decían al pastor, ya no era pastor, era apóstol. Y si alguien le decía lo contrario, ya era como que, uy, le están bajando el título. Y su esposa era la apóstola. Entonces, eh, empezaron ellos con eso, todo bien, todo normal hasta ahí por el momento. Cuando un día el pastor agarra y como él era mucho de traer personas de otros lugares para que predicaran en la iglesia y así, entonces un día llega de otro país un predicador y él lo invita. Y entonces cuando yo estoy en la iglesia un domingo ahí escuchando la prédica, porque él estaba como predicador invitado, estaba en la iglesia, llevaba en ese entonces creo que un año, 2 años de convertida, si no mal recuerdo. Apenas estaba comenzando a aprender de la Biblia, pero tenía cosas muy claras, ¿no? En cuestión del Génesis que Dios me había enseñado, porque a todo esto, todo el conocimiento que yo recibí siendo una persona nueva espiritualmente, no me la dio ni siquiera un ser humano, fue directamente Dios, ¿no? Dios tratando conmigo a través de la palabra. Y más adelante, ya cuando me tocó estudiar teología, me di cuenta que todo ese conocimiento del cual Dios me había llenado a mí a solas con Él era totalmente cierto.
y estaba bien interpretado. Entonces fue cosa divina, digo yo, cosa de Dios. Y recuerdo que este nuevo pastor, bueno, que no era pastor, era un profeta, ¿no? Y este profeta que llegó a la iglesia comenzó a decir una sarta de barbaridades, ¿no? Empezó bien la prédica, todos estábamos emocionados, me incluyo yo porque yo también estaba emocionada de ver a un pastor nuevo, ¿no? Y es que cuando se nos da mucho el hecho de que cuando vemos a una persona nueva que no es de este país, es como que, wow, el gran siervo, cuando no es realmente así, es otro ser humano simplemente que vivió o vive en otro país y ya, ¿no? Entonces, él estaba predicando, hablando acerca del Génesis, de la creación de Dios, cuando llega un punto y empieza a hablar acerca de que, él dice esto así textualmente, ¿no? Muchos me han preguntado cómo es que Adán y Eva se reprodujeron. Y yo un día se lo pregunté a Dios, dice él, ¿no? Y, y Dios me lo mostró a través de un sueño. Entonces, y yo me quedé escuchando, ¿no? Y entonces empieza él a contar su sueño. Y él dice, Adán y Eva, en aquel entonces, cuando Dios creó mujer y varón, no había lo que era el sexo, ¿no? Las relaciones sexuales no existían. Entonces, ¿qué era lo que había o de qué forma se podían procrear? Era a través de la palabra, dice, ¿no? Y hablo de la palabra hablada. Entonces, yo quedé como que, ¿qué? ¿Qué? Entonces, él agarra y dice, eh, él comienza a decir, Adán y Eva se reproducían de esta forma y saca dos hermanos para dar su ejemplo. Y empieza, ¿no? A ver, hermano, háblele bonito a la hermana, ¿no? Dígale que está linda, digamos, por ejemplo. Y él le decía, hermana, está linda, ¿no? Así, como ejemplo. Y luego, supuestamente ya, Eva quedaba embarazada. Y así es como Eva, a través de la palabra hablada, simplemente a través de palabras bonitas, fue que Eva tuvo muchos hijos y se reprodujeron hasta ya, sabemos, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, yo quedé como, Señor, esto es realmente apostasía, ¿no? Apostasía que acaba de entrar de la manera más sutil en mi iglesia. Y yo estaba sentada, era nueva, pero tenía algo seguro y algo muy claro, que era que el Espíritu Santo me estaba diciendo al corazón que eso no era así, porque el Espíritu Santo me había estado enseñando, ¿no? Lo que realmente decía la palabra. Y entonces todos quedaron como en silencio por un momento al escuchar eso. Y el pastor, eh, siendo pastor, agarra y comienza a decir, amén, gloria a Dios, ¿no? Revelación nueva nos has dado, Señor, dice él. Y yo quedé como, Señor, ¿no? O sea, me estás mostrando al rojo vivo, como se dice, cómo tu pueblo por falta de conocimiento se pierde. Entonces, ahí me di cuenta de que esto es muy real, es muy real. Y es por eso que nosotros como líderes, como pastores, tenemos este llamado o esta responsabilidad de enseñar y de predicar sobre estos temas, advirtiendo a la iglesia, advirtiendo a los miembros de lo que podría suceder, de lo que podría estar sucediendo. Entonces, esto tenemos que tomárnoslo en serio, ¿no? Si Dios nos ha puesto en este seminario, nos ha abierto las puertas para estar en este seminario, no es por nada, es por algo. Es porque muchos allá afuera se están perdiendo porque no leen sus Biblias, porque no abren sus Biblias. Y no solamente ellos, aún dentro de la iglesia conozco cristianos de 20 años de convertidos que no se han podido leer su Biblia ni una sola vez, ¿no? No han podido leerse la Biblia completa ni una sola vez. Y es como una vergüenza, porque otros
por ejemplo, los musulmanes, por ejemplo, los testigos de Jehová, para ellos atraer gente hacia sus comunidades religiosas, lo que hacen ellos es estudiar la Biblia mañana, tarde, noche, salen a evangelizar, salen a enseñar, y aunque están enseñando no una doctrina totalmente correcta, aún así se desviven por hacerlo. Y muchas veces nosotros que tenemos realmente la verdad, no lo hacemos. Entonces, que este mensaje nos sirva para poder tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, de qué tan responsables estamos siendo con la enseñanza y la predicación. No seamos como algunos cristianos que solamente entran a las clases y escuchan y reciben y listo, ¿no? Entonces seamos hacedores también de la palabra. Entonces también podemos tener una aplicación práctica a través de la compasión y de la misericordia. Y es que nosotros como creyentes debemos reflejar la compasión y la misericordia de Dios en nuestras relaciones y en nuestras acciones con los demás. Debemos estar dispuestos también a perdonar y a mostrar gracia a aquellos que se arrepienten y buscan reconciliación. Y esto refuerza el mensaje central de que Dios perdona y restaura a quienes vuelven a Él, ¿no? Y también lo podemos ver en la aplicación práctica a través de la oración y la búsqueda de Dios. Y es que la oración constante y la búsqueda de Dios a través de su palabra son prácticas fundamentales en la vida cristiana. Nosotros como creyentes podemos aplicar estas enseñanzas al dedicar tiempo a la oración, al estudio bíblico y también a la comunión con Dios. Y esto fortalece también nuestra relación con Dios y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, ¿no? Y por último, vamos a ver ahora lo que son las conclusiones y terminamos, ¿no? En cuanto a las conclusiones, vemos lo que son las advertencias contra la apostasía, ¿no? Y los llamados al arrepentimiento, como se encuentran en los escritos de los profetas mayores y menores. Vemos que son pilares fundamentales en la enseñanza bíblica, y estos profetas que fueron inspirados por Dios compartieron un mensaje constante de urgencia y esperanza para el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y en la conclusión podemos destacar varios puntos claves. El primer punto clave es la universalidad de las advertencias y llamados. Estos mensajes de advertencia y llamado al arrepentimiento no se limitan a una época o un grupo específico de personas en la historia bíblica. Más bien son atemporales y aplicables a todas las generaciones. La naturaleza humana también tiende a alejarse de Dios, y la necesidad de un retorno a Él es una realidad continua. También, como otro punto clave, podemos ver lo que es la compasión y la misericordia de Dios. Y es que a lo largo de estos escritos, les decía, vemos una imagen clara de la compasión y la misericordia de Dios, que a pesar de la rebelión y el pecado del pueblo, Dios seguía deseando que las personas se arrepintieran y volvieran a Él. Entonces, su disposición para perdonar y restaurar es un tema aquí muy recurrente. Como siguiente punto clave tenemos lo que es la importancia de mantener una fe genuina. Los profetas mayores y menores enfatizan la necesidad de mantener una fe auténtica y de evitar la apostasía, ¿no? Y esto es relevante en la iglesia actual, donde las creencias y prácticas pueden ser desafiadas o distorsionadas. Y los creyentes debemos estar arraigados a la verdad de las Escrituras y a mantener una relación viva con Dios. Como cuarto punto clave, podemos ver el papel del arrepentimiento en la restauración. Y es que el arrepentimiento sincero viene a ser un componente crucial en la relación con Dios. Los llamados al arrepentimiento no solo implican sentir pesar del pecado, ¿no? Entonces, sino que también un cambio de mente y una vuelta
a Dios en este caso. Y es a través del arrepentimiento que nosotros encontramos perdón y restauración. Y por último, el último punto clave, que viene a ser el punto clave número 5, es el hecho de la gracia de Dios como el fundamento. Y en última instancia, estos mensajes proféticos nos subrayan que la gracia de Dios es fundamental en nuestra relación con Él. Aunque merecemos castigo quizás por nuestros pecados, Dios nos ofrece perdón y vida eterna a través de Jesucristo. Y en resumen, las enseñanzas de estos profetas sobre la advertencia contra la apostasía y el llamado al arrepentimiento sigue siendo vitales, ¿no? Siguen siendo vitales para la fe cristiana hoy en día y nos recuerdan la necesidad de mantener una fe firme, la compasión de Dios hacia los pecadores y la importancia del arrepentimiento en nuestra relación con Él también. Estos mensajes proféticos perduran como un testimonio de la gracia y de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia y en la vida también de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, hasta aquí es todos los temas que teníamos por avanzar. La siguiente clase va a ser netamente examen y también la presentación de sus productos que están en la página número 4 del texto. Entonces, si usted necesita el texto, me habla por privado para que se lo pase y usted pueda hacer su producto. No se olvide que el producto, aquí como dice, tiene un valor del 30% de la nota. Entonces, su asistencia es un 30%, su examen final un 40%, y su producto final, que es el trabajo que les doy en el texto, tiene también otro 30%. El que hasta ahorita me ha enviado su producto ha sido el hermano Alfredo. Entonces, hermano Eduardo, hermana Felipa, si ustedes necesitan el texto, me avisan y se los mando y ya ustedes después le cancelan al pastor Douglas lo que es el valor de 25 bolivianos por el texto. Pueden hacerlo igual a la cuenta del seminario, como lo hizo el hermano Alfredo, entonces para que ustedes puedan hacer su tarea. Entonces, el examen, igual si quieren estudiar para el examen, van a necesitar el texto, son todos los temas del tema número 1 al tema número 8, y toda esa información ustedes van a tenerla aquí en el texto para que ustedes puedan hacer sus exámenes. Y sería que ustedes igual me hablen para que yo les pase el texto y ya ustedes le cancelan los 25 bolivianos al pastor Douglas y yo voy a estar entregando notas. Vendría a ser el día lunes dan su examen y el día martes yo ya voy a estar entregando notas, entonces no voy a tener mucho tiempo para esperarlo para que me entreguen su producto, ¿no? De hecho, ya tenían que tener terminado el producto, no lo tienen, tengo entendido todavía los dos hermanos, pero de todos modos tienen hasta el día lunes para presentarme su producto, dar su examen y yo mandarle la nota al pastor Douglas hasta el día martes. Entonces, vamos a terminar hasta aquí la clase de hoy. Y para terminar, me gustaría que ore el hermano Eduardo, por favor. Ah, bueno, no está el hermano Eduardo. Hermana Felipa, si puede orar, por favor. Para terminar la clase. Amén, pastor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche una vez más. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias, Señor, por este seminario, Señor, que estamos, Padre, siempre. Amado Dios, por haber abierto este seminario para cada uno de nosotros. Ha sido, Padre, un placer conocerte más a ti, conocer y acercarnos más de ti y esa fe hacia ti, esa confianza mediante aprendemos tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Cuánto, Señor, Dios mío,
necesitábamos, Señor, de este seminario, que tú, Señor, nos hablaras, Padre, mediante tu palabra a cada uno de nosotros. Sé que, amado Dios, tú estás utilizando a tu sierva igual y a cada uno de nosotros siempre. Nos estás ayudando, Padre, ese sabiduría, entendimiento, ciencia e inteligencia para cada uno de nosotros, amado Dios. Muchísimas gracias, Padre, por tu palabra que tú nos has dejado. Y agradecerte, Padre, por cada uno de mis hermanos que están, Padre, en el seminario siempre. Y encomendarnos en tus manos, Señor, y a tu sierva igual y a cada uno de nosotros, bendito Dios. Y agradecerte de todo corazón, amado Padre, siempre pidiéndote la guía de ti, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por este seminario. Agradecerte de todo corazón, amado Jesús, y permanezcamos, Padre, cada uno de nosotros, Padre, siempre hasta donde tú nos guíes, Padre. Muchísimas gracias, Padre, y cuídanos, Padre, y guárdanos, Señor, y encomendarnos, Padre, nuestras vidas a cada uno de nosotros, amado Jesús. Y muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermana. Amén, hermano. Entonces quedan despedidos por las clases de hoy. Nos vemos la siguiente semana, el día lunes, para dar su examen escrito. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones.